es el 23 de noviembre. Creo que es una fecha tope, está súper bien, porque después de una semana ya estaríamos dando el examen final. Yo tengo que tener ya notas hasta entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahora sí, Willy. No, mi micrófono está mal, pero sí entendí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Sí, tienen bastante tiempo y vayan haciendo de la mejor manera posible, por favor, ¿ya? Con mucho detalle, esos ejemplos, por supuesto que tienen que ser bien resueltos. Tienen un montón de ejemplos en el internet, pero vayan escogiendo cuáles me van a presentar, etcétera, ¿no? Muy bien. Voy a volver a esta página y empezamos con este título hoy. Este es el que tengo que hacer, ¿no? Ya. Imágenes de subconjuntos del dominio. Bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de imágenes de subconjuntos del dominio? Sea f una función de x en y. Este va a ser una función. Bien, y a subconjunto de x. Bien. Bien. Definición. La imagen del subconjunto A por supuesto que subconjunto A de X, que es el dominio de esta función, es el conjunto cuyos elementos son las imágenes de los elementos de A. Elementos de A. En símbolos. En símbolos. La imagen de A la voy a escribir así. La imagen del conjunto A. ¿Ya? Este va a ser el conjunto de todas las imágenes de los X que pertenecen al conjunto A. ¿Ya? Bueno, hay una definición. Este conjunto es equivalente al siguiente. Pero f de X, las imágenes de los X que pertenecen a, ¿dónde los encontramos? Aquí en Y, ¿no es cierto? Entonces van a ser los Y's que pertenecen al codominio, tales que existe un X que pertenece a A y la imagen de esos X exactamente es Y, ¿no? Estas definiciones son equivalentes. F de X se lee la imagen de A. Perdón, F de A se lee
Dos puntos, la imagen. Imagen de A. Por supuesto, la imagen de A bajo F, ¿no? Bajo la función F. Muy bien. Gráficamente, ¿qué está sucediendo? Gráficamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Es decir, si yo tengo una función f, que va de x en y. Este va a ser x, este va a ser y, y acá está la función f, ¿no? Bueno, y aquí tengo a. Este es a, subconjunto de x, del dominio de esta función. Bien, la imagen de a bajo f, bueno, es el conjunto de todas las imágenes para todos estos elementos que tiene a. Ya, entonces, para este punto, su imagen de este, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si bien este es el conjunto de los elementos de A, entonces la imagen de A va a ser todos estos puntos. Todos esos puntos, ¿no? Entonces, este va a ser f de A. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la imagen de un subconjunto del dominio, ¿no? Muy bien. Exactamente este f de A es el conjunto, ¿no es cierto?, de todas las imágenes, estos x, ¿no?, que pertenecen al conjunto A. Muy bien. Ok. La podríamos escribir, si quieren, nuevamente como es el conjunto Y de los Y, tal vez que existe un X que pertenece a A, cuya imagen de ese elemento bajo F es igual a Y. Está formado por ese tipo de elementos F de A. Una observación. Este tanque, simplemente voy a decir que es I. ¿Ya? Una observación. Bien. Cuando pues un elemento, observación. Cuando Y pertenece a la imagen de A, sí, solo sí, cuando verifica esta propiedad. Existe un X que pertenece a A, tal es que la imagen de ese X bajo F es exactamente ese Y. Por eso es que Y pertenece a F de A, y viceversa, ¿no? Si hay un X que pertenece a A, tal que la imagen de ese X bajo F es igual a Y, eso quiere decir que Y es un elemento de la imagen de A, ¿no?, bajo la función F. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bien. Una propiedad sumamente importante es la siguiente. Sea f una función que va de x en y. Bien. Punto. Esta f es sobreyectiva si solo si la imagen del dominio es todo y. Bajo ese criterio podemos decir también que f es sobreyectiva. Recordarán la definición de sobreyectividad, la hemos escrito hace varias clases. Bueno, pero esta es una propiedad también. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Si solo si la imagen, por si acaso este es un X grande ya,
la imagen del dominio es igual al codominio, ¿no? Bajo ese criterio podemos decir que es f una función sobreyectiva. Bueno, es posible demostrarla, quizás lo prueba, y a ustedes les voy a pedir que realicen esa demostración. Muy bien. ¿Qué propiedades tiene este concepto de la imagen? Propiedades de la imagen. Propiedades de la imagen. Bueno, sea f que va de x en y a y b subconjuntos del dominio, ¿no? X, subconjuntos de X. Muy bien. Entonces, las siguientes propiedades se cumplen. Voy a escribir como teorema. A ver. Ajá, entonces, las siguientes propiedades se cumplen. Inciso A. Ahora, ya. Si f es una función que va de x en y a es subconjunto de x, b subconjunto de x, y a está dentro de b, entonces sucede que la imagen de a está dentro de la imagen de b. Bueno, esa es la primera propiedad, ¿no? Es una implicación, prueba. Vamos a demostrar esta implicación. Pero gráficamente, ¿qué está sucediendo? A ver, la representación gráfica la vamos a hacer en esta partecita. Tengo x y tengo a y hay una función f, ¿no? A subconjunto de x, este que sea a. Ya. B también subconjunto de X, pero A está dentro de B. Ah, ya. Es un poquito más grande B. Este es B. B también es subconjunto de X, pero A está dentro de B. Entonces, dice que la imagen de A, este que sea la imagen del conjunto azul, dice que está dentro de la imagen de B. Ya, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Este es A y esta es la imagen de la imagen de A. Para la parte roja, todo esto es B y esto es la imagen B. Se observa, ¿no?, que f de A está dentro de f de B. Ok, eso es lo que vamos a demostrar. Muy bien. Bien, se acepta la hipótesis. Sea A subconjunto de X, B subconjunto de X y A subconjunto de B. ¿Qué tenemos que demostrar? Entonces, por demostrar que f de A está dentro de f de B. ¿Cómo son los elementos de la imagen de un conjunto, subconjunto del dominio? Son los y's, entonces tengo que demostrar de manera equivalente si y pertenece a f de A, entonces y pertenece a f de B. Es decir, demostrar esta inclusión significa demostrar esta implicación. Se acepta la hipótesis de esta implicación, ¿no es cierto? Esta es hipótesis y esta es tesis. Entonces, y sea, voy a decir que y pertenece a f de A.
Bien, entonces, por definición, ¿cuándo Y pertenece a la imagen de un subconjunto de un dominio? Cuando existe un X que pertenece a A, tal es que la imagen de ese X bajo F es igual a Y, ¿no? A este Y. Este Y es el mismo que este Y angular. Bien. Este lenguaje que se utiliza, la imagen de X bajo F, es para elementos, pero también ahora estamos hablando para conjuntos, ¿no? Imágenes del conjunto A, ¿no? Eso es lo que hay que diferenciar un poco. Bien, ¿qué más? Perfecto, pero existe un X que pertenece a A, entonces ese X también está en B, ¿no? Por esta inclusión. Y todo lo demás se repite. Pero tener esta expresión significa decir que Y pertenece a la imagen de este conjunto, ¿no? Ahí quería llegar a la tesis, esta es la tesis. Por lo tanto, evidentemente, la imagen de A está dentro de la imagen de B. Está demostrada entonces el primer inciso. Bien. La segunda propiedad es la siguiente. Ajá. Dice, inciso B, la imagen de la unión de dos subconjuntos del dominio es igual a la unión de sus imágenes. De sus imágenes. Bien. Ya. Tercera propiedad es el inciso C. Si F es una función que va de X en Y A subconjunto de X, B subconjunto de X, entonces la imagen de la intersección de estos conjuntos está incluido en la imagen de A, intersección la imagen de B. Bueno, creo que son estas tres propiedades sumamente importantes. Prueba del inciso B. Prueba de B. Bueno, la hipótesis es que seguramente tenemos una función que va de X en Y, donde A es subconjunto de X y B subconjunto de Y, ¿no? ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que la imagen de la unión de estos subconjuntos, esto va a ser igual a la imagen de A unión la imagen de B. Bueno, pero esta igualdad es igualdad de conjuntos, por si acaso. Estas imágenes están definidas como conjuntos. Entonces, tenemos que demostrar, pues, dos inclusiones, ¿no ven? Una primera inclusión en ese sentido y una segunda inclusión en el otro sentido. Ya. ¿Qué quiere decir en el primer sentido? Que tengo que demostrar que esta imagen está dentro de f de A unión f de B. Primer caso, y el segundo caso, que f de A unión f de B está incluido en f de A unión B. Si demostramos estas dos inclusiones, habríamos demostrado la igualdad de esos conjuntos. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a demostrar el inciso I. Y demostrar el inciso I, que es este, de manera equivalente,
El inciso I, de manera equivalente, significa demostrar que si Y pertenece a F de A unión B, entonces Y pertenece a F de A unión F de B. Entonces, significa demostrar esta implicación en el fondo. Se acepta la hipótesis, sea Y que pertenece a F de A unión B. Por definición, existe un X que pertenece a A unión B, ¿no es cierto? Tal es que la imagen de ese X bajo F es exactamente Y. Por eso es que Y pertenece a la imagen de A unión B. Muy bien. Tengo que demostrar la tesis, ¿no? Ya. Entonces, si hay un elemento que pertenece a la unión de A unión B, es que ese X pertenece a A en el que verifica esta propiedad, o existe un X que pertenece al otro conjunto, ¿ve? Y nuevamente verifica esta propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Y pertenece a la imagen de este conjunto. Y esta expresión quiere decir que Y pertenece a la imagen de B. Bueno, entonces, Y pertenece a la unión, ¿no?, de estos conjuntos, por definición de unión nada más, ¿no? Ok, ahí quería llegar, ¿no? Es la tesis. Ya. Quería llegar ahí. ¿Dónde está mi implicación? Aquí está. El inciso I está demostrado. El 2I hacer. Lo tienen que hacer ustedes urgente. Bien, si tienen alguna pregunta, me la pueden realizar, por favor. Puede suceder de que alguna línea no esté muy claro, entonces puedo repetir, ¿no? Puedo repetir. El inciso C, ustedes lo van a hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, voy a volver a la pizarra. Muy bien. Si bien hay la definición de imagen de un subconjunto del dominio, es posible hablar de la imagen inversa de subconjuntos del codominio. Entonces, vamos a anotar imágenes inversas de subconjuntos del codominio. Subconjuntos del codominio. Entonces,
Fíjense cuál sería la representación gráfica, sea f, una función de x en y, una función, bueno, la representación gráfica podría ser la siguiente, este x, y, el codominio, esto es la función f, y podemos considerar un A que sea subconjunto, pero esta vez del codominio, ¿no? Este podría ser el A al que me refiero, este A, subconjunto del codominio, ¿no? Bien, entonces, la imagen inversa, de A bajo F o preimagen de A es el conjunto de todos los elementos del dominio cuyas imágenes pertenecen a A, cuyas imágenes pertenecen al conjunto A, ¿no? Bueno, entonces, la preimagen o la imagen inversa de A, si A es el conjunto verde, entonces su preimagen va a ser todo esto, ¿no? Y esto le vamos a denotar como F a la menos 1, ya, la imagen inversa del conjunto A. Ya. La imagen inversa del conjunto A. Es decir, en símbolos exactamente, la imagen inversa de A se escribe de esta manera y es el conjunto, como dice, de los elementos X que pertenecen al dominio, tales que las imágenes de estos elementos bajo la función están en el conjunto A. Esto me preocupa, no es así. El dominio en este caso es X, ¿no? X mayúscula. Ahora sí, perfecto. Una nota, ¿cuándo pues un X pertenece a la imagen inversa del conjunto A? Si solo si esta X verifique esta propiedad, que X bajo F es un elemento del conjunto A. Si X bajo F es un elemento de A, en este sentido podemos decir que X pertenece a la imagen inversa de A y viceversa. Es muy importante manejar esa equivalencia, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a ver las propiedades y luego hacemos los ejemplos. Propiedades. Propiedades. Bien. Lo voy a escribir como teorema. Sea f que va de x en y
y A subconjunto de Y, B subconjunto del codominio. Bien. Inciso A. Voy a poner entonces, se verifica la siguiente propiedad, que la imagen inversa de la unión de A con B es igual a la unión de la imagen inversa de A con la imagen inversa de B. Bueno, es la primera propiedad. Inciso B. Que la imagen inversa de la intersección también es igual a la imagen inversa de A, intersección de imagen inversa de B. Inciso C. Que la imagen inversa del complemento de A, esto es igual a la imagen inversa de A complemento. Una bonita propiedad, definitivamente, esta última, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, 3 propiedades y voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba del inciso. El A les voy a dejar. El B puedo hacer. El B, que es muy parecido a A, ¿no? Bien. Tengo que demostrar esa igualdad, que la imagen inversa de la intersección de A con B es igual a la imagen inversa de A, intersección de la imagen inversa de B. Pero esto es una igualdad de conjuntos, 2 casos. La imagen inversa de A, intersección B, está incluido en la imagen inversa de A, intersección de la imagen inversa de B. Pero si tú quieres demostrar esta inclusión de manera equivalente, eso quiere decir, bueno, ¿cómo son los elementos de este conjunto? ¿De qué forma son? Voy a la página anterior. Son los elementos X que pertenecen al dominio, ¿no? Eso es lo que voy a generalizar, este X. Si es un elemento de este conjunto, entonces ese X tiene que ser un elemento de este conjunto. Aquí hay una hipótesis y hay una tesis. Se acepta, inciso I, se acepta la hipótesis que X pertenece a la imagen inversa de A intersección B. Tengo que llegar a la tesis, que la tesis tiene esa forma, ¿no? Bien. Si yo demuestro esta implicación, habré demostrado el inciso I. Y faltaría por demostrar el otro caso, ¿no? El inciso 2. Bueno, empecemos haciendo el inciso I, entonces. ¿Cuándo, pues, X pertenece a la imagen inversa de ese conjunto? Voy a la página anterior. Aquí está. ¿Cuándo X pertenece a la imagen inversa de A? Cuando la imagen de ese X bajo F pertenece a este conjunto. Siguiente. Entonces, cuando la imagen de este elemento pertenece a ese conjunto. Definición de imagen inversa, ¿no? Bueno, si es así, entonces f de x pertenece a A y f de x pertenece a B. ¿Ya? Bueno, ¿qué quiere decir que f de x pertenece a A? Voy a ir a la página anterior. Miren, f de x pertenece a eso. Quiere decir que x, este elemento, pertenece a la imagen inversa de A. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Bueno, no puedo volver. A ver. No estoy pudiendo volver. ¿Dónde quedamos?
Estoy aquí, ¿no ven? ¿Cómo interpreto que f de x pertenece a A? Eso quiere decir que x pertenece a la imagen inversa de A, ¿no es cierto? Esta partecita, y análogamente acá x pertenece a la imagen inversa de B, ¿no? Bien. Entonces, x pertenece a la imagen inversa de A y x pertenece a la imagen inversa de B. Bueno, entonces x pertenece a la intersección de estos conjuntos. Creo que quería llegar ahí. Aquí está. Por lo tanto, he demostrado el inciso I. Lo que hay que demostrar es el otro sentido, ¿no? Siguiente. Entonces, está bien. Hay que hacer el segundo caso. Y se los voy a dejar también hacer, ¿ya? Bueno, voy a la página anterior. Creo que el inciso C podríamos revisar. Revisaremos el inciso C. Inciso C, por demostrar que la imagen inversa de A complemento es igual a la imagen inversa de A complemento. Esto es lo que hay que demostrar. Pero es una igualdad de conjuntos, dos casos. La imagen inversa de este conjunto está dentro de este conjunto, inciso 2i, que este conjunto, que es el complemento de la imagen inversa de A, está incluido en este conjunto, la inversa de A complemento. Inciso I. Si tú quieres demostrar esta inclusión, entonces tomas un elemento acá y ese elemento tendría que estar acá, ¿no? Entonces, X, bueno, voy a decir de manera siempre ordenada, sea X que pertenece a la imagen inversa de AX, de A complemento. Bueno, entonces, si es así, es que la imagen de esta X bajo F pertenece a A complemento. ¿Ya? Eso quiere decir que F de X, si está en el complemento de A, no pertenece a A. Eso es lo que quiere decir. Bueno, voy a continuar en esta partecita. Entonces, voy a escribir de tal manera que esa negación no me perjudique al análisis. ¿Y qué quiere decir que F de X pertenece a A? Eso quiere decir que X pertenece a la imagen inversa de A. Voy a la anterior página. ¿Dónde está mi definición? Creo que está en la anterior. Aquí está, miren. Si F de X pertenece a A, es que esta X pertenece a la imagen inversa de A. ¿No? Es lo que estoy utilizando. Ya, en esta parte estoy. Muy bien. Esto quiere decir, ahora la negación, que X no pertenece a la imagen inversa de A. Bien. Si no pertenece, entonces esa X está pues en el complemento de la imagen inversa. Ahí quería llegar, ¿no? Aquí está. Por lo tanto, esto es verdad, ¿no es cierto? Por lo tanto, evidentemente, la imagen inversa de A complemento está incluido en la imagen inversa de A todo complemento, ¿no? Bien, el 2 sí hay que hacerlo. Y de esa manera está demostrado esta propiedad, ¿no? Bien. Con eso hemos concluido el capítulo de funciones. Bien, a ver.
Voy a hacer un ejemplo más, pero si tuviesen alguna pregunta, me la hacen, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, entonces voy a ir con ustedes a este ejemplo. Ejemplo, sea f una función de los reales en los reales, definida bajo las siguientes reglas de correspondencia. Una parábola, ¿no es cierto? Determinar la imagen inversa de este conjunto que es subconjunto de los números reales, ¿no? Donde este intervalo es subconjunto de los reales. A ver, pongamos solución. ¿Cómo determina la imagen inversa de ese intervalo? Un intervalo es un conjunto de puntos, de números reales, ¿no? Ya. Por si acaso, si hablamos de la inversa de este conjunto, ese conjunto vive en el codominio de esta función, ¿no? Claro. Es muy importante identificar dónde vive, ¿no? Entonces, ese conjunto es subconjunto del codominio, ¿no? Ya. ¿Cómo determinaría? Tienen 5 minutos, a no ser que alguien tenga alguna pregunta. Ya. Nada raro que en el examen tengan este tipo de preguntas, ¿no? Determine la imagen inversa, ¿no? De este conjunto, que es un intervalo. A ver, 5 minutos.
Bien, ¿alguien tiene alguna novedad? Con este ejemplo sí estaríamos acabando el capítulo de funciones. Creo que hoy empezamos el capítulo de números enteros y congruencias, ¿no? Bueno, vamos a empezar, por supuesto. Si no hay preguntas, ¿no? Porque sería bien que pregunten alguna aclaración de alguna parte del tema. ¿Alguien tiene ya la respuesta? Si quisiéramos identificar qué significa la imagen inversa de este intervalo, desde menos infinito hasta menos 1 cerrado, este es el conjunto de los X, que pertenecen a los números reales, ¿cierto? Tales que las imágenes de estos X tienen que estar en este intervalo, desde menos infinito hasta menos 1 cerrado. Ya. Pero eso es lo que significa f a la menos 1 de este conjunto. Ahora, ¿qué elementos forman parte de este conjunto? Todos los X que pertenecen a este conjunto y que verifican la propiedad, ¿no? ¿Cuáles son esos X que pertenecen a este conjunto? Porque tienen que ser todos los X que verifican esta propiedad. Que verifican esa propiedad. Muy bien. Bueno, de manera equivalente, f de x, en este caso en el ejemplo, es x al cuadrado. Entonces estaríamos hablando de esta expresión de x al cuadrado que pertenece a ese intervalo, ¿no? Bien, ¿y cuándo pues un x al cuadrado pertenece a este intervalo? Cuando, por definición, x al cuadrado es menor o igual que menos 1. ¿Sí? Este x al cuadrado, si pertenece a este intervalo, es que verifica esta propiedad. Ya. Perfecto. Bien. Pero, ¿esto es verdad? Todo número positivo es menor o igual que... X al cuadrado es un número positivo. En algún caso puede ser 0. Pero ¿será menor o igual que menos 1? No, ¿no es cierto? Entonces, eso puedes escribir también como X pertenece al conjunto vacío, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no hay un X que pertenece a este conjunto y que verifique esta propiedad. Por lo tanto, la imagen inversa de este intervalo es vacío. No existe.
Esta es una contradicción, ¿no? ¿Cómo un número positivo va a ser más pequeño que -1? Imposible. Posible. Ya. Bien. Bueno, ¿hay preguntas? Perfecto. No hay. Bien, entonces continuemos. Lógica, conjuntos, relaciones, funciones. Ahora, números enteros y congruencias, capítulo 5. Congruencias. El capítulo 6 es el de estructuras algebraicas, ¿ya? Bien. Bien. Sea Z el conjunto de los números enteros. De números enteros. Muy bien. Entonces, Z es el conjunto con elementos 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y así sucesivamente hasta el infinito. Si quisiéramos graficar una recta, la recta numérica para los enteros, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Aquí está el 0 y aquí está el 1. Y el siguiente punto bajo esta unidad es el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Los números a la izquierda del 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así sucesivamente. Podríamos llamar la recta de los números enteros, ¿no? Pensando siempre que entre el 0 y el 1 no hay números, ¿no? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces lo podemos denotar de esta manera. Perfecto. Podríamos simbolizar con Z más a los enteros positivos. Enteros positivos. Y con Z menos a los enteros negativos. Negativos. Y con Z más unión, el conjunto cuyo único elemento es el 0, la podemos denotar a este conjunto como el conjunto de los enteros no negativos. Conjunto de enteros no negativos. Este conjunto está formado por todos estos elementos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Este es el conjunto de los enteros no negativos, entonces una especie de eliminar, si quieren, esta partecita, la parte negativa, ¿no? Entonces este conjunto de los enteros positivos unidos con el 0 se le llama el conjunto de los enteros no negativos. Bien. Perfecto. Perfecto.
Bien. Bueno, algunas observaciones. Por ejemplo, Z más es el conjunto de todos los números enteros que son estrictamente mayores que cero. Este conjunto lo puedes escribir también como el conjunto de los X que pertenecen a los números enteros, tales que son X mayores o iguales que 1. Entonces, esta forma de escribir son equivalentes, ¿no? Estas formas de escribir son equivalentes. ¿Ya? Bien. No sucede lo mismo por ejemplo, en los reales positivos. Por supuesto que los reales positivos es el conjunto de los números reales que son estrictamente mayores que el cero. Hasta ahí hay una cierta igualdad. Pero este conjunto no lo puedo escribir por analogía a los enteros positivos, como el conjunto de los X que son números reales, tales que por analogía, ¿no? Que estos X sean mayores o iguales que 1. Estos conjuntos no son iguales, son distintos. Son distintos. Porque el primer conjunto dice que son los X estrictamente mayores que 0, y el segundo conjunto dice que son los X mayores o iguales que 1. Si tuviésemos la recta de los números reales, ¿cómo se estaría viendo? Este es el 0, por aquí está el 1, y aquí está el 2, etcétera, ¿no? Y además, en este primer conjunto dice que son todos estos puntos estrictamente mayores que 0. Este conjunto indica el conjunto de los X desde aquí, ¿no? Mayores o iguales que 1. Fíjense la diferencia, ¿no? Estos conjuntos no son iguales, son distintos. Pero en Z más, sí. Perfecto. Entonces, esta es una propiedad de los enteros positivos, esta igualdad, ¿no? Bien. Ya. Por tanto, Z más es diferente. Por ejemplo, R más, Q más, etcétera, ¿no? Con las consideraciones, con estas consideraciones, ¿no? Con la consideración asterisco, ¿no? Perfecto. Bien. Z más verifica muchas propiedades. Por ejemplo, la siguiente. Tiene además la siguiente propiedad. Y le vamos a llamar el principio del buen orden. Este principio de buen orden es propia de Z más. Bien, ¿qué dice este principio?
cualquier subconjunto no vacío de Z más no vacío de los enteros positivos contiene un elemento mínimo. Elemento mínimo. Entonces, esta es una propiedad de Z más. A ver, esta propiedad no le pasa a E de más ni a Q más, solo a Z más, ¿no? Este principio sirve para distinguir a Z más, por ejemplo, de R más o Q más, ¿no? Perfecto. Veamos, ¿no? Veamos. ¿Qué dice el principio del buen orden? Cualquier subconjunto no vacío de Z más contiene un elemento mínimo. ¿Veremos? A ver, siguiente. Ejemplo. Sea un subconjunto de Z más este. Subconjunto de Z más. Este puede ser con elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Subconjunto de Z más. El primero es finito y el segundo infinito, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, voy a la página anterior. Cualquier subconjunto no vacío de Z más contiene un elemento mínimo. Entonces, por ejemplo, si este es el conjunto A y este es el conjunto B, el elemento mínimo del conjunto A, ¿cuál es? El más pequeño de estos elementos. El 1, ¿no es cierto? Lo voy a anotar como un conjunto cuyo único elemento. Bueno, creo que no voy a utilizar paréntesis. Como estoy hablando del elemento mínimo, voy a la página anterior, contiene un elemento mínimo. En este caso, el 1. ¿No? A ese elemento mínimo le voy a llamar así, el mínimo de A. Bien, pero verifica, ¿no? El principio del buen orden. Para este B, ¿cuál será el elemento mínimo? El 2, ¿no es cierto? Cualquier subconjunto no vacío de Z más contiene un elemento mínimo. ¿Qué subconjunto no verificaría el principio de buen orden? A ver, imaginen algún subconjunto de Z más que no verifica el principio del buen orden, es decir, que no tiene un elemento mínimo. Entonces, cualquier subconjunto no vacío de Z más tiene un elemento mínimo, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Ok. Perfecto. Entonces, esta es una propiedad de Z más. A ver, veamos esta propiedad en R más. Bueno, a ver. Ok. Un subconjunto
finito. De R más. Este sería. Luego, un intervalo. El intervalo cerrado 1, 2, subconjunto de R más. Y uno abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Son subconjuntos de R más. Entonces, el mínimo, a ver, le voy a llamar de A. A este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. El mínimo de A, el elemento mínimo, por supuesto que va a ser el 1. Ok, el más pequeño de todos estos elementos. El mínimo de B también va a ser el 1, ¿no? El más pequeño. Bien, pero voy a la página anterior. ¿Qué dice, pues, el principio? Cualquier subconjunto, dice. Este cualquier es un cuantificador universal. Bueno, entonces, para este también debería verificar. Entonces, el mínimo del conjunto C, cuya gráfica es la siguiente. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Abierto en 1 y cerrado en 2. Todos estos puntos son elementos de C, subconjunto de R más. ¿Cuál es el elemento mínimo? El más pequeñito. Alguien dice el 1.1. Sí, será verdad. Alguien dice el 1.01 es el más pequeño. Otra persona dice es el 1.001, más pequeño que 0.01. Y así sucesivamente. ¿Cuál será el más pequeño? No existe. Es decir, no verifica R más, por tanto, R más no verifica el principio del buen orden. Voy a la página anterior. El principio del buen orden. Cualquier subconjunto no vacío de R más contiene un elemento mínimo. En este caso, este C, que es un subconjunto no vacío de R más, no contiene un elemento mínimo. Por lo tanto, no verifica el principio del buen orden. Entonces, R más, Q más, no van a verificar este principio del buen orden. El principio del buen orden es propio de los enteros positivos. ¿Ya? Bien. Perfecto. ¿Para qué sirve el principio de buen orden? Para este concepto sirve para fundamentar lo que se llama inducción matemática, el principio de inducción matemática. Gracias a este principio de buen orden, entonces, se fundamenta la teoría de inducción matemática. ¿Ya? Voy a buscar en la siguiente página. El principio del buen orden es la base de una técnica de demostración conocida como inducción matemática. Inducción
matemática. Mm. Perfecto. Bien. Esta técnica nos ayudará a demostrar propiedades matemáticas relacionadas con números enteros positivos. Con los enteros positivos. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno. Hay muchas propiedades matemáticas enunciadas, sobre enteros positivos, ¿no? Estas propiedades que se enuncian sobre enteros positivos se demuestran por inducción matemática. Perfecto. Ejemplo. Nos piden demostrar y casualmente la siguiente propiedad está enunciada sobre enteros positivos. A ver. Demostrar ya que la derivada de x a la n, esto es igual a n por x a la n menos 1 para todo n que es un número entero positivo. ¿Cómo se demostraría esta propiedad? Que ustedes la conocen, la derivada de x a la n, donde n es un entero positivo. La tendrían que demostrar por inducción matemática. ¿Ya? Porque es una propiedad enunciada sobre, miren, n que son enteros positivos. Hay muchas propiedades en matemática enunciadas sobre enteros positivos. La tienen que demostrar por inducción matemática, ¿ya? Entonces, la prueba se las realiza por inducción matemática. Una propiedad matemática enunciada sobre enteros positivos, entonces esa se demuestra por inducción matemática, no hay otro camino, ¿ya? Bueno, esta es una propiedad enunciada sobre enteros positivos, la tienes que demostrar por inducción matemática. Lo cierto es que, en general, esta propiedad de la derivada de x a la n igual a nx a la n menos 1 está enunciada para cualquier entero, no solamente para enteros positivos. ¿Ya? Y mucho más. Esta propiedad está enunciada para cualquier n números real, por si acaso, ¿no? Esa n podría ser un medio, raíz cuadrada de 2. La teoría dice eso, ¿no? Pero cuando tienes una propiedad enunciada para n enteros positivos, la tienes que demostrar por inducción matemática. ¿Ya? La tienes que demostrar por inducción matemática. Bueno, y el resto, bueno, estas se tienen que demostrar de otra manera, ¿no? Porque son enunciadas, son propiedades enunciadas no para un n entero positivo, sino para un n número real. Entonces,
No la vas a demostrar por inducción matemática. Quizás tendrías que utilizar otro argumento para demostrar esa propiedad, ¿no? Quizás por definición, ¿no? De derivada. Ustedes han debido demostrar en cálculo 1 todo ello. Pero, en principio, si la propiedad está enunciada para un n entero positivo, esta igualdad la puedes demostrar por inducción matemática. Las demás, particularmente la última, no. Esta inclusive sí, se puede demostrar por inducción matemática, pero ampliando el concepto de inducción matemática, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos que hacer en esta parte? Bueno, este proceso de inducción matemática la voy a enunciar como un teorema, ¿ya? Pero previamente, quiero ver el tiempo. Ok. Bien, si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, entonces el conjunto de los enteros positivos es un conjunto sumamente importante en matemática. Este conjunto tiene propiedades propias de Z más, ¿no? Esas propiedades no suceden en R más ni en Q más, ¿no? Por eso este conjunto es distinguible, se distingue de R más, Q más. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Perfecto. Entonces, ya. Voy a escribir el teorema de inducción matemática. Perfecto. Bueno, lo voy a escribir la siguiente clase, que es el día jueves. Podríamos quedar hoy aquí, si ustedes están de acuerdo. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar aquí y la siguiente clase continuamos. Si no hay preguntas, entonces quedemos aquí. ¿Ya? Está bien, dice, todo claro. Ok. Regio, lindo, lindo. Bueno, entonces estamos atentos también para esto de las notas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Alicia.